Bienvenidos a Islas Míticas. En muchas de las historias más antiguas del mundo, los gigantes llegaron primero, antes de los reyes, de las ciudades, incluso de que el hombre aprendiera a dominar el fuego. Y quizás eso no sea casualidad, porque en la mitología ellos suelen representar algo mucho más profundo que la fuerza. Representan el mundo primitivo, el caos original, la naturaleza salvaje, las fuerzas antiguas que existían antes de que naciera el orden. En la mitología nórdica, el gigante Ymir existía incluso antes del mundo, y de su cuerpo surgirían luego los mares, las montañas y el cielo. En Grecia, los titanes eran seres colosales, asociados a un tiempo antiguo y violento, anterior a los dioses olímpicos y a la civilización, porque para las culturas antiguas, ellos no eran simplemente monstruos, eran recuerdos, la memoria de una época donde el mundo todavía era inmenso, misterioso y sagrado. Tal vez por eso tantas leyendas afirman que las grandes ruinas fueron construidas por gigantes, o que las montañas mismas alguna vez caminaron. El tamaño descomunal no solo inspiraba miedo, también simbolizaba cercanía con algo superior, algo más antiguo que el hombre. Y esa misma idea volvería a aparecer siglos después, en muchas de las grandes historias de fantasía. Y quizás una de las representaciones más memorables de esta idea aparece en las obras de Tolkien, porque los Ents no son simplemente árboles gigantes capaces de caminar, son algo mucho más antiguo, son la memoria viva del mundo natural, seres que existían antes de los grandes reinos, antes de las guerras de los hombres, antes de que la ambición comenzara a consumir la tierra. Y quizás por eso hablan lentamente, porque pertenecen a un tiempo distinto, un tiempo donde los bosques todavía eran sagrados, donde la naturaleza no era un recurso, sino una presencia viva. En las historias de Tolkien, los hombres construyen imperios, pero los Ents recuerdan algo más profundo, cómo era el mundo antes de la codicia. Y esa idea, la de seres gigantes ligados a la memoria y al origen del mundo, también aparece en las antiguas leyendas de la isla Origen. Las primeras lluvias cayeron sobre el barro de un mundo todavía joven, y de la mezcla de piedra, raíces y arcilla comenzaron a alzarse enormes figuras vivientes, titanes cubiertos de madera y roca, seres tan antiguos que parecían recordar algo que aún no había ocurrido. Algunos tenían 4 o 6 brazos, nacidos de raíces vivas, otros caminaban lentamente con piernas de barro endurecido y piedra, y sobre sus cabezas crecían minerales y fragmentos de montaña como coronas naturales. Pero lo más importante era que amaban al mundo, sentían la tierra bajo sus pies, el agua dentro de sus cuerpos, el viento atravesando las raíces que crecían en su interior. Y el mundo parecía amarlos también, porque mientras los gigantes caminaban sobre la isla Origen, la vida comenzó a multiplicarse. Nuevas criaturas surgieron, algunas pequeñas, otras aladas, otras invisibles y luminosas, como si la propia vida, la propia existencia floreciera dentro de ellos. Y quizá por eso, siglos después, uno de esos gigantes terminaría custodiando algo más importante que un reino o un tesoro. Custodiaría una pregunta, una prueba, el derecho de un hombre a portar una luz, capaz de cambiar el destino del mundo. Porque en la isla Origen existe un lugar donde la montaña parece tener voz propia, un sitio sagrado, tan antiguo que todos respetaban, el volcán susurrante. Quienes se acercaban demasiado comenzaban a escuchar voces entre el viento, murmullos que reían, lloraban y pronunciaban nombres olvidados. Muchos creían que el volcán estaba maldito, pero la verdad era otra. El volcán protegía algo, un poder capaz de cambiar el destino de los hombres, y fue allí donde viajó Owen Orphic, no por gloria ni por riqueza, sino porque la oscuridad comenzaba a devorar la isla Origen y necesitaba una luz capaz de enfrentarla. El viaje hacia el sur fue brutal.
La vegetación desapareció, el aire se volvió ceniza y el calor quemaba incluso antes de llegar al volcán. Pero lo peor no era el fuego, eran los guardianes. Escorpiones gigantescos emergieron de las sombras, criaturas monstruosas, con aguijones llenos de veneno. No protegían oro, protegían un secreto. Owen luchó contra ellos, entre roca y ceniza, hasta derrotarlos, aunque el veneno atravesó su pierna y comenzó a destruirlo desde adentro. Cualquier otro hombre habría muerto allí, pero Owen siguió avanzando, porque la voluntad puede empujar al cuerpo más allá de los límites. Y aún así, la voluntad sola no era suficiente. Cuando finalmente llegó al corazón del volcán, encontró un templo oculto entre fuego y piedra, y allí lo esperaba un gigante ancestral, el guardián de la piedra de luz, una reliquia sagrada capaz de sanar, iluminar y otorgar un poder inmenso a quien la portara. Pero el gigante no le preguntó a Owen si era fuerte, ni siquiera le preguntó si era digno. Le hizo una pregunta mucho más importante. ¿Qué harás con este poder? Y allí estaba la verdadera prueba del volcán susurrante, porque el poder no debía pertenecer a quien más lo deseara, sino a quien tuviera una misión capaz de ir más allá de sí mismo. Entonces Owen respondió: usaría la piedra para combatir la oscuridad, para guiar a los hombres y para que los hijos de sus hijos continuaran llevando esperanza al mundo. No buscaba convertirse en rey, buscaba construir un legado. Y fue entonces cuando el gigante comprendió que la piedra había encontrado a su verdadero portador. Las paredes del volcán se abrieron y una luz inmensa nació entre las llamas, la piedra de luz. Cuando Owen la colocó en su báculo, el arma renació junto a él. La madera se cubrió de runas incandescentes y una energía azulada iluminó toda la caverna. El volcán entero parecía responder a su presencia, porque el volcán susurrante no era solo una montaña, era una prueba, y quizá esa haya sido siempre la verdadera función de los gigantes en las leyendas: no representar la fuerza, sino recordar que existieron tiempos antiguos, donde el poder todavía estaba unido a la sabiduría, tiempos donde la tierra aún era sagrada y donde las criaturas más grandes del mundo no protegían riquezas, protegían significado.